Pero ¿cómo es que él crea este nombre de Super Jules? Y aquí es cuando viene este segundo golpe que tú recibes. Y te doy la palabra. Yo uso la palabra luto porque ahora mirando para atrás, y siempre yo creo que uno busca la sabiduría cuando uno está pasando por algo, pero la sabiduría viene cuando uno ha pasado las cosas, ¿verdad? Exacto. Y uno mira para atrás y puedes identificar momentos de tu vida que quizás hasta te estaba preparando para un paso. Entonces tú dices, ¿por qué me está pasando esto? Y bueno, yo pienso que la vida me estaba como preparando para un golpe, el golpe más duro, porque aunque habíamos pasado lo del diagnóstico de Julián, manejando sus tratamientos, manejando la educación, manejando la parte social, tratando de darle todo lo que él necesitaba. Era una cosa que era como un trabajo, ¿no? Era una preocupación constante. Yo soy una madre súper cariñosa, así es mi personalidad. Yo sé que le di mucho amor y mucho cariño a mi hijo, pero fue una época de mucho estrés. Yo no creo que yo me cuidaba suficiente también para poder darle un momento como mirar a mis hijos como vamos a descansar ahora, ¿no? Y bueno, en medio de todo esto, yo pensaba que yo tenía todo ya bajo control. Julián estaba en Atlantis, estaba en principios de high school. Él le iba súper bien, tenía sus amigos, tenía su vida social. Feliz. Y él empieza, él jugaba todos los deportes. Y flag football, jugaba flag football. Y ese verano hizo el summer con coach. Con coach Alexander. Como adoraban a su coach en Atlantis. Y ahí es donde Julián ese verano empezó con unos dolores en los pies, el pie derecho y en la pierna. Y bueno, él era medio, tiene el pie bastante plano. Y lo llevo a un podiatra. Yo empiezo con todas estas otras cosas. El podiatra le mira, nada, le vamos a poner implante en los zapatos. Exacto. El dolor sigue. Vamos a Miami Children's un día. Claro, mi hijo jugando tackle football, porque esa otra parte del autismo no sienten mucho dolor. So, Julián le encantaba, aunque era flag football, él quería tackle. Y había muchos otros que eso es lo que estaban buscando, la sensación del contacto, ¿verdad? Y ser varón y el testosterone. Y bueno, y coach me decía, oye, le hablé a Julián hoy que lo tiene que coger suave. Y yo pensé que se había dado un mal golpe, porque empezó ahora los dolores en la pierna y en parte de abajo de la espalda. Ya yo estaba divorciada en esta época, se lo comentaba a su papá y honestamente él decía, bueno, se hizo daño, he pulled the ligament, ¿quién va a pensar? Porque era un muchacho sumamente saludable en la parte física, era grande, le gustaba hacer pesas, tenía nada más 14 super años, built. He was super built, era un hottie, mi hijo era super handsome. Esa parte estaba muy, muy bien. Ese es mío, yo lo hice, ese es mío. Bueno, y nada, hasta que una noche él estaba en un grito que no importaba la ibuprofen, el Tylenol, y ya yo estaba como que esto es más de lo normal, ¿verdad? Sí, hay algo aquí. Sí, y lo habíamos sacado del fútbol para ver si él se recuperaba y no se estaba recuperando. Entonces, era noviembre, era 2 días antes de Thanksgiving, me acuerdo, era un lunes, donde lo llevo a Kendall Regional. Lo llevo a Kendall Regional, le llamo a su papá que Julián no puede más. Yo no sé lo que le pasa, pero él necesita pain meds. Yo pensando todavía es un ligamento que él completamente, algo, no sé. Claro, ¿qué ibas a pensar? Él necesita Percocet o necesita algo y... Porque ya este dolor no se va. Y bueno, llegamos ahí y le hicieron un CAT scan, porque bueno, ya habíamos estado en Miami Children's y le dije, mira, esto no es X-ray, esto no es lo otro, sabía la madre profesional médica, claro, dando las órdenes. De todo. Y yo decía, mira, él necesita esto, un CAT scan ya, y ¿sabes qué? Me escucharon y le hicieron el CAT scan y ahí fue donde... Me acuerdo, el residente sale con el televisor, estamos viendo los resultados y yo lo vi.
Y no hay que ser médico para ver esa sombra. Y yo no podía creer lo que yo estaba viendo. Y las palabras, no se sabía qué era exactamente, pero había una sombra bien grande en la pierna de Julián. Su papá llegó, lo vio también y era un momento de shock. Y yo no... Aquí sí vio una sombra, no como en el autismo. Aquí sí había una sombra, aquí sí Y había aquí algo había que no se algo podía que discutir. lo podía ver y no se podía discutir. Ajá. Wow. Y honestamente, hay personas que me dicen y me cuentan cosas que pasaron esas próximas 48 horas, que yo no me acuerdo. ¿Verdad? El shock fue algo tan Fuerte. que ni sé cómo llegué de Kendall a Miami Children's. Él rabiando con dolor porque lo que ya era increíble, él empezó con dolor esa noche. Lo llevé a Kendall, pero fue como que a descubrir el diagnóstico. De momento el dolor a él se le aceleró. Y esa misma noche yo nada más me acuerdo los gritos de él y esperando que las órdenes llegaran, que le dieran la medicina, mirándole los ojos a su papá, a su abuela. Era una cosa que los tres no podíamos ni hablar, no sabíamos ni qué decir, nada más darle a Julián lo que él necesitaba de nosotros. Exacto. ¿No? Y él me miraba, Mom, help me. Y tú no poder help him. Hacer nada. Que en todos los momentos en su vida hasta este punto, yo lo podía ayudar. Hasta si estaba llorando porque a los 2 años y no se le entendía lo que hablaba, y yo sabía que yo lo podía coger, lo podía abrazar, y yo con él y yo juntos lo sobrellevábamos ese momento. Exactamente. Quizás el momento duraba media hora, una hora, pero podías consolar. Pero yo lo podía consolar. Pero ahora mi hijo, tan bello, tan lindo, tan dulce, tan lleno de luz, a los 14 años, cáncer. Y los próximos días llegan, recibimos tanta ayuda, Dios estaba con nosotros, recibimos la ayuda de el hermano de Shirin en Atlantis, que también es pediatra, oncólogo, llegó a nuestro cuarto. Un amor. Y él estuvo con nosotros todo ese tiempo. La doctora Maggie Fader llegaron y ellas me cargaron, me explicaban, me hablaban, porque yo no entendía. Me decían Ewing sarcoma. ¿Qué Ewing sarcoma? Los porcentajes. Yo en ese momento, lo único que yo no entendía era, ayer todo estaba bien y hoy todo cambió. Todo cambió. De un día para otro. Así Por eso mismo. es que hay que saber vivir el presente. Sí. Y disfrutarlo. Porque desde ese día fueron, que 13 meses que Julián duró. Él falleció febrero 25, 2016. A veces la fecha se me olvida. Me quedo en el aire, como que no me puedo ni recordar, volver para atrás. Empezó todo 2014, la semana de Thanksgiving. Y fue un flash, todo lo que pasó en esos 13 meses. Él fue un niño que... Y a pesar de que él estaba allí en el hospital, dio alegría. Sí, porque aunque él entendía que él tenía cáncer y no había manera, yo traté de esconderlo. Como yo podía esconder pero con la luz tú del no sol. Podías esconderle Yo traté a él. de esconder la luz del sol de ese niño, como que él no se iba a dar cuenta. ¿Cómo no se iba a dar cuenta si no le invitaban a un cumpleaños que no tenía cáncer, verdad? Son cosas como madre que a veces pensamos que lo quería proteger tanto, hasta emocionalmente. Es normal, eso es algo normal que hacemos las madres. Pero él sabía, porque él tenía esa inteligencia. Sí. Y tenía algo, Julián tenía algo tan espiritual de parte de Dios, sí. Como él hablaba, en sus pocas palabras, él fue una inspiración para mí y para todas las madres. Para mí, mi hijo
sobrellevó esa situación de una manera que él mismo yo que lo parí. Sí. Que pensaba que lo conocía también, pero era algo increíble porque en general Julián siempre era feliz. Siempre. No importando, él siempre tenía una sonrisa en sus labios. Él tenía un golpe, él se molestaba, pero él no era un niño que se quedaba molesto mucho tiempo. No. Él sí se molestaba hasta con sus hermanos. Había un problema y después se lo olvida. I love my brother, I love my... Él, no sé si era la palabra que él se perdonaba, pero él no aguantaba rencor mucho tiempo. Y cuando nos vemos en Miami Children's y nos ponen en el piso de cáncer, claro que hay una unidad. Exacto. Y todas las enfermeras son jovencitas. Él le están encantaba. Entrando a darle tanta atención. Era como que de momento... quizás esto no está tan malo. Claro, yo no creo que mi hijo estaba pensando en la muerte. Yo no creo que esa era una posibilidad en su mente. No, al contrario. Esto es una aventura. Era una aventura de un tiempo que ya yo iba a salir de aquí y voy a estar bien. Sí. Porque él lo decía. No, él lo decía porque él tenía planes. Él iba a ir a Londres. Él, si veía una película de otro país, él te decía, bueno, mami, el año que viene nos vamos a Londres porque yo voy a estudiar baile. Y entonces yo me voy a ir. Vaya, su mundo no iba a seguir. Esta era una época. Yo creo que también con Julián, al mismo tiempo, no entendía el miedo que todo el mundo tenía. Por esa supuesto. parte. Y no sentía mucho dolor físico, porque siempre tuvimos eso con Julián. Pero él tuvo más dolor al principio que después durante, ¿verdad? Porque era el dolor del hueso que me explican que cuando uno tiene dolor en el hueso es el peor tipo de hueso el peor tipo de dolor que puedes tener, porque tienes tantos nervios que corren en esa área, y el cáncer de él era un cáncer de los huesos y estaba creciendo adentro del hueso. Ese hueso se estaba rompiendo para afuera. Entonces es otro tipo de dolor, pero Julián no sentía como si se caía del columpio. No sentía. Y la rodilla estaba, que la sangre chorreaba. Y él quería subir de nuevo. Él no le... Digo, Julián, pero... ¿verdad? Era ese tipo. Entonces, como cuando llegó el momento que le iban a poner el port, ¿verdad? O cuando le hacían cambios, o cuando le iban a poner el IV, o cosas así, yo noté que mi hijo no reaccionaba como yo, o como Gabriel y Adrián, o como otras personas normales que la aguja le da miedo. Él creía que era un superhero. Mira, mami, yo lo puedo hacer. Y de ahí salió. Y ¿saben lo increíble? Como los enfermeros y los técnicos y los médicos, todos disfrutaban tanto a Julián. Todo el mundo lo quería. Que se fajaban por quién le iba a sacar la sangre. Le fajaban a quién le iba a dar el tratamiento, porque tú entrabas al cuarto y Julián era, ¡hey! Natalie, ¿cómo te va? Había un muchacho que era el único que él dejaba que le pusiera la aguja cuando él llegaba. Hasta este día, ese muchacho y yo nos hablamos cuando lo veo, hasta por Instagram. Era soltero, se ha casado, es padre hoy en día. Lindo. Y él me dice... Es que Julián tenía una luz. Y Julián, a esa persona, le decía, you're the only one who can stick me. Porque parece que alguien sí un día le hizo algo que le dolió. Y este muchacho tenía tan buena rapport, se sentía tan bien, que él decía, es que tú no entiendes, no era que yo hacía a Julián sentirse bien, es que yo saber que Super Jules me había escogido a mí como la persona para ponerle el IV. Yo hubiera venido desde mi casa a dárselo. Y ahí es donde yo aprendí tanto sobre lo que es la manera que tú tratas a las otras personas, la manera que tú haces a las personas sentir. Exacto. Julián, sin nunca tomar una clase de self-help o leer un libro, él le gustaba que las personas alrededor estuvieran felices. Porque siempre. Él quería ser feliz. Exacto. O sea, todo el mundo era una sonrisa, a todo el mundo era algo bonito, a todo el mundo era, se recordaba, como se recordaba si alguien tenía una novia, porque como el romance a él todo era una, you have a boyfriend, tú tienes novia. Y él quería que Michael, ¿te acuerdas? Sí. Él quería en una fiesta de cumpleaños que Michael
Michael notó que él quería hacerse novio de una muchachita. Sí. Y entonces, pero Michael es tan penoso que no iba. Y como Julián era todo lo opuesto, que no le daba pena, él fue el, ¿cómo se llama? El intermediario. El wingman. El wingman de Michael. Para poder hablar y decirle. Y entonces por lo menos los acercó y empezaron a conversar y tuvieron ahí su conversación. Pero qué lindo, de verdad. Sí. De verdad. Sí. Y bueno, ahí es donde, recibiendo tanta atención, y él se montó en social media sin pena. Él mismo se puso Super Jules. Super Jules. Y eso fue como Julián. Yo era como Julián, you know. Tranquilízate. Y él era, no, mami, yo soy Super Jules. Me acuerdo en una de las galas de Live Like Bella, que él se ponía su camisa abajo de Super Jules y se la abría entonces la otra camisa y así para enseñarle a todo el mundo quién era él. Y es verdad que él hizo una revolución. Hizo una revolución y te digo como mamá, nosotros no conocemos nuestros hijos totalmente. Sí, I agree. Este fue un momento donde yo de verdad tuve que soltar y dejar Julián ser quien era Julián y no preocuparme tanto del autismo y o del qué dirán. Si iba a ofender o no, porque viene Live Like Bella y ellos se enamoran de mi hijo, ¿verdad? Y te digo que fue una relación entre Julián y Live Like Bella. Yo era la madre, yo era como una persona extra, ¿ok? Yo no era Sara, esta es la mamá de Super Jules y nosotros queremos Super Jules. Y bueno, ellos hacen un trabajo increíble, sí, increíble lo que hacen ahí en Miami Children's y vaya, con el dinero que están recaudando, los research que están haciendo, vaya, es una plataforma increíble. Y ellos, te pones a pensar, ellos recibieron un luto. Y yo eso se lo dije a Rodríguez. Sí. Ahora se me olvidó el nombre. Sí, Raymond y Shana. Yeah. Te digo que yo se los dije a ellos que ellos en aquel luto se hubiesen podido encerrar en 4 paredes y no hacer nada al respecto. Pero ellos tomaron otra decisión y dijeron, vamos a hacer de esto, de este luto, de lo que hemos pasado nosotros, vamos a hacer una diferencia. Increíble. Vamos a salir, vamos a buscar recursos, vamos a ayudar a otros niños que están recibiendo y a otras familias que mientras que tú estás en el hospital están pagando por cosas por la fundación. Y cómo le llevan los regalos y cómo los visitan al hospital. Fiesta. De todo. Ayuda con los groceries. De todo. Increíble. Eso es un ejemplo para otros padres como tú y otros padres que reciben un diagnóstico así de autismo, porque ella también, pero también de otro golpe de una enfermedad. Y cómo han podido ayudar a tantas familias. No se quedaron estancados, sino que they did something about it. Hicieron algo al respecto. Y son una familia de mucha fe. Exacto. Mucha fe y bueno, uno propone y Dios dispone. Ahí está. Y es un ejemplo tan grande de, como nosotros digo, Bella's legacy. Exacto. Que no fue un dolor, es un dolor muy grande todavía. Y lo será siempre. Y yo lo hemos hablado. Pero si algo positivo puede salir de una tragedia de perder un hijo, es algo muy grande. Y para eso siempre vamos a conocer a Bella. Exacto. Tras de esa fundación tan bella que Julián, sin conocer a Bella, decía en su speech que hizo esa noche. Me acuerdo. En la gala de Live Like Bella, que lo invitaron. Sí. Y me acuerdo que hasta su papá me decía, ¿tú estás segura que Julián puede hacer un speech? Y digo, bueno, él ha estado practicando un speech porque, como te digo, él escribió su speech. Y entonces, bueno, pusimos a practicarnos el speech. Y claro, mami, claro. You know, ahí en su iPad, en palabras bien grandes. Claro, él se preparó, acomodaciones. Pero, aunque yo te digo que yo lo ayudé a preparar cuando él se paró en ese cuarto, que yo ni te de decir cuántas personas estaban en ese cuarto, 1,000, 2,000, 3,000, yo no sé. Y él, como si estaba caminando ahí entre sus amigos,
los recibió y dio su speech, habló sobre esa niña tan linda, Bella. Qué lindo. Su ángel. Eso fue. Supo reconocer a Bella, que Bella era una Exacto. niña que había muerto de cáncer, que por ella estábamos ahí, y pudo hablarle a todas esas personas y todo el mundo enamorarse de él. Que él tuvo esa Increíble. mágica que yo no sabía que mi hijo podía hacer eso, y él era mi hijo. Exacto. Yo no sabía que él tenía esa capacidad, y me doy gracias a Dios que yo no dije que no. Que aunque él había salido, me acuerdo que Shana me había llamado porque fue una época, un momento muy difícil para nosotros como padres, y para Julián, porque él había entrado en remisión en junio. Y Live Like Bella fue en septiembre, y en agosto recibimos la mala noticia que había vuelto el cáncer. Wow. Y tuvimos que inmediatamente entrar a Children's Hospital a empezar radiación y quimo. Y Shana me llamó y me dijo, ustedes tienen que hacer la gala. Julián tiene que ir a la gala. Y yo le decía, Shana, yo ni sé si Julián va a poder estar parado, porque los efectos, podemos hablar de lo lindo y que como Julián no sentía muchas cosas, pero él los sí efectos. sentía los efectos del tratamiento, Claro, se sentía mal, sí. hay días que no podía salir de la cama, hay días que vomitaba, hay días que no quería días comer. Fuertes. Perdió su pelo. Esa fue para él lo más difícil, era perder su pelo. Porque cómo iba a tener novia sin pelo, ¿verdad? Mi amiga, ¿cómo? Y bueno, yo le dije, Shana, yo no sé si Julián va a estar bien. Y yo, él tiene que ir. Y dame decirte, esa noche fue para Julián lo más grande del mundo, porque él recibió todos sus sueños. Estaba como si nada. Esa noche. Él me dijo a mí, Mami, now I'm famous. Everybody loves me. So, todo lo que él sintió toda su vida, que no le invitaban a un cumpleaños, que no querían jugar con él en el patio, sucedió ese día. Que quería hablar con una niña y esa noche, toda Live Like Bella, todo el mundo y bailó con él, cantó con él. Él fue un espectáculo. Exacto. Y yo parada entre toda esa gente, porque yo no estaba en el stage con él. Yo era nada más otra persona viendo a mi hijo realizar sus sueños. Qué lindo. Entre un momento tan difícil y negro para nosotros, pero él era Super Jules. Y eso era lo que importaba en ese momento. Llegó y dije, bueno, Dios, nada más tú sabes. Amén. Y yo voy a dejar que él disfrute y haga lo que él quiera, porque obviamente tú sabes algo que yo no sé. Y ahí fue los últimos 5 meses de la vida de Julián, que él vivió como una fama, que en ese dolor, esos momentos tan negros, recibir la noticia que esto no se iba a mejorar, que el cáncer no lo iba a dejar, que habíamos hecho unos tratamientos en Texas y tampoco esa experiencia fue negativa, no llegó a nada, y nosotros tenemos que aceptar que la vida de mi hijo va a terminar. Hay como un abandono que uno empieza como que ¿qué importa? Sí. ¿Qué importa? Yo lo cogí y lo sacaba, fuimos a Disney World. Yo me acuerdo un día lo estaban esperando en el hospital para darle un tratamiento, y yo creo que era ya noviembre. Julián falleció en febrero. Y la doctora me está llamando, ¿y dónde están? ¿Y dónde están? Y yo estaba desayunando con María Eugenia y Gigi y Diego y Mai en Doral comiendo pancakes, porque ese día se despertó y quería pancakes. Y las madres de Atlantis no me abandonaban, me llamaban casi todos los días, ¿qué está pasando? Y ese día le tocó a María Eugenia, y digo, ok, Julián quiere pancakes, vamos a ir a comer pancakes. Y me llamaban del hospital, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y digo, bueno. Y me acuerdo también cómo Joseph lo llamaba todos los días cuando llegaba de la escuela, y lo llamaba para saber cómo estaba, porque estos niños se quieren tanto y se apoyan. Y de verdad que es lo que hemos creado nosotras mismas.
bueno, el amor que él le tenía a Joseph y Alex y Michael, porque es increíble, él tenía una relación diferente con cada uno, ¿verdad? Sí. Donde uno era más text, sí. el otro era más cosas, como Michael, I want to hang out with Michael, I want to hang He out was with cool, Michael. like Michael was cool for Michael him. was They so were cool, era que both jugaba cool. los sports, pero Joseph era tan like, hey, how are you doing and what's going on? Y los texts eran como increíbles porque son niños que cuando los ves y están hablando es, tú sabes, hay como un awkwardness, pero estás viendo cómo se están comunicando y ellos de verdad sienten el dolor del otro siempre. Total. Y dame decirte, Alexander me llamó a mí para ver cómo yo estaba. Exacto. La dimensión entre los tres niños que tú dices, qué especial, porque así es cuando uno tiene hijos. Yo tengo 3 varones y los 3 son completamente diferentes. No, tuve a Julián que no le importaba nada y quería ser famoso, y tengo otro que es músico súper introvertido, no habla nada más si tiene que hablar, y bueno, ¿verdad? Y tienes cada hijo, pero siempre eres madre. Exacto. Siempre estás preocupada. Siempre tienes que acordarte, me tengo que cuidar yo para poder cuidarlos a los otros. Muy importante. Y muy importante. Cada uno tiene su sueño y su propósito. Yeah. Ahora, para ya finalizar, dime qué mensaje tú le das a las madres que han pasado por un luto y cómo, en tu experiencia, en tu testimonio, cómo has podido, en cortas palabras, cómo tú has podido sobrepasar todo eso y todavía estar aquí presente. Bueno, como te dije, creo que cuando uno está en el medio de la tormenta, a veces es difícil decir, yo sé qué hacer, yo sé qué pensar. Y ya que son 9 años desde que perdí a mi Julián y lo extraño cada día más y más, cada vez que estoy reunida con Diego o con Gigi o con otra amiga así, Christopher, y hasta me siento un poquitico, yo sé que ellas no las pueden creer, pero yo extraño a mi Julián tanto en esos momentos, claro que porque sí, aún más. Lo mismo que yo le tenía tanto miedo del futuro, que me iba a quedar con Julián y Julián nunca se iba a ir a la casa. Ahora que los 2 chiquitos se me han ido porque son 2 adultos, ¿dónde está mi Julián? Mi Julián hubiera estado conmigo todavía, lo tuviera conmigo, ¿no? Y si esa hubiera sido su trayectoria, uno no sabe. Y miro para atrás y digo, wow, tantos años preocupada y stressed y con una ansiedad, y lo pude disfrutar un poco más. Pude verlo por la luz que él era, celebrarlo, sentirme bien sobre su vida. No, ay, tengo este hijo pero tiene autismo. No, tengo este hijo que es tan increíble, que me hace reír, exacto, que es mi compañero, que me escribe cartas de amor, que es tan lindo, que me hace reír, que es mi compañero porque siempre estaba conmigo. Él siempre me cogía la oreja, y tiene una cosa con la oreja mía, y todo el mundo que nos conocía así, y la oreja, digo, ahí más o menos, no me lo he arrancado todavía. A veces digo, wow, la oreja la tengo fría, como me dan ganas de tener esa manito alrededor, pero bueno, y oírle su voz. Y a cualquier madre, porque mira, los hijos es un trabajo, es una responsabilidad, con un diagnóstico, sin un diagnóstico, pero la verdad es, todos vamos a morir. Exacto. A veces viejitos, a veces jovencitos, la razón no se sabe. Y a veces we take for granted a nuestros momentos. Hijos. Y yo creo que ese es el mejor mensaje que podamos tener, que los disfrutemos, los momentos, y que no estemos tan preocupados por lo que vaya a pasar en el futuro, pero sí disfrutar, porque Dios siempre tiene en control de nuestras vidas, de la vida de nuestros hijos. Y no es fácil sobrellevar, pero como yo sé que tu fe en Dios y por todo la comunidad que tú has tenido, todo el apoyo de tu familia, de tus amistades, es lo que te ha llevado a también llegar. Ayer mismo estábamos a donde estás, y ayer mismo estábamos diciendo en un mensaje de texto
que cuando te preguntan cómo es que tú estás así, es por la gracia de Dios. amén. Así que Only way. that is the only way, la única forma que podemos estar aquí.